Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a la presentación del libro de Axel Keyser, su último libro, El economista callejero, 15 lecciones para sobrevivir a políticos y a demagogos. Vale la pena aclarar que este libro, de reciente aparición, lleva 2 semanas seguidas siendo el libro más vendido en Chile y ha sido para Axel y para todos nosotros una alegría debido a los temas que trata, cómo los trata. Y también otro motivo de alegría es con quienes vamos a comentar el libro hoy día, que son grandes invitados. Y también quien ha comentado el libro previamente, personajes y pensadores como Dietrich McCloskey, por ejemplo, que enfatiza que este libro, precisamente, es, si vas a leer un solo libro de economía en tu vida, debería ser este, precisamente por la importancia que tiene a la base de los principios de la economía política y cómo deberíamos entenderla. Habiendo dicho esto, me gustaría presentar ya a nuestros invitados que van a comentar precisamente el libro, y voy a empezar con José Luis Daza, quien es doctor en Economía de la Universidad de Georgetown, director del IFL Integrated Finance y consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. Ocupó el cargo de director del Departamento de Investigación de Mercados Emergentes en el Deutsche Bank, después de una década en el banco JP Morgan, como director de Investigaciones de Mercados Emergentes, y anteriormente fue presidente del Banco Central de Chile en Asia entre 1989 y 1992. Representante, disculpa. Luego, Cecilia Cifuentes, nuestra segunda invitada de hoy, es magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesora adjunta de Dirección Financiera en el ESE Business School de la Universidad de los Andes, directora ejecutiva del CEP, Centro de Estudios Financieros del ESE, consejera del Consejo Consultivo Previsional, miembro de la Comisión Clasificadora de Riesgo, miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile, y fue economista senior de Libertad y Desarrollo entre los años 2010 y 2016, y profesor e investigador de la Universidad de los Andes del 2002 al 2010, y economista del Banco de Chile de 1994 hasta el 2002. José Luis y Cecilia, muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy día. ¿Cómo están? Muy bien, muy contento de ver a la juventud, que no sé si, creo que no se debe poder de ustedes, pero muy bien. Qué bueno. Y bueno, Axel Keyser, que no necesita presentación, es precisamente el autor del libro, pero igual es presidente del directorio de la Fundación Para el Progreso, es doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg y es autor de distintos libros que vienen desde La fatal ignorancia, La miseria del intervencionismo, El Papa Francisco y el capitalismo, y el más reciente antes de este, que fue la neoinquisición. Axel, bienvenido a comentar primero por qué tu libro y luego, bueno, vamos a iniciar una conversación. Para tener un poco de proyectiva y perspectiva de lo que va a ser la actividad de hoy, nosotros vamos a iniciar con unas palabras de Axel Keyser sobre qué inspira este libro, por qué lo escribe, cómo se origina la idea fundamental. Luego vamos a pasar a los comentarios de Cecilia Cifuentes, finalizamos con los comentarios de José Luis Daza y después pasamos a una conversación en el panel sobre el libro, los puntos críticos y después algunas preguntas que tenga el público precisamente ya tanto para Axel como para las personas que van a comentar hoy el libro. Así que sin más nada que hacer referencia, vamos a iniciar con Axel. Axel. Muchas gracias, Eugenio. Gracias, José Luis y Cecilia, por aceptar presentar este libro de un amante, aficionado a la economía. No puedo decir que soy colega porque mi formación es en Derecho, luego en Filosofía, en Economía Política, tal vez más bien. Y la inspiración de este libro surge hace tiempo. La verdad es que distintos economistas que he leído, entre ellos von Mises, que es un importante economista de la Escuela Austríaca de Economía en el siglo XX, sostenían que si la gente supiera más de economía, como si hubiera más una cultura general sobre los temas básicos de economía, el socialismo sería mucho más difícil. Entonces, él defendía esta idea de que ojalá, ¿no es cierto?, la ciudadanía tuviera como parte de su cultura general cierto conocimiento en temas básicos de economía. Y lo que me anima es eso, tratar de poner a disposición del público en forma muy simple, sencilla, temas que me parece son esenciales, que por supuesto no se agotan en lo que dice el libro, yo lo digo en la introducción, ¿no es cierto?, esto es una cuestión más bien aérea de lo que son los distintos temas, no profundizan, las discusiones que se pueden dar en cada uno de los asuntos son eternas, a veces han escrito tratados solamente sobre una de las lecciones que yo menciono, pero sin embargo pienso que se puede seguir
en la tradición de Frédéric Bastiat, que fue un gran economista del siglo XIX, que explicaba estas cosas en simple y ponía ejemplos de por qué el proteccionismo no tenía que ser para explicarle a políticos y explicarle a la ciudadanía por qué era mala idea muchas de las políticas que se le ocurría al gobierno, que al final iba a terminar perjudicando a la gente. Entonces él ponía ejemplos súper sencillos para explicar estos principios que son muchas veces contraintuitivos y complejos de entender. Entonces Bastiat es genial, pero claro, es del siglo XIX y sus obras tampoco se encuentran disponibles en todas partes. Después está Henry Hazlitt, que fue muy conocido divulgador en Estados Unidos. Su libro Economía en una lección viene recomendado por Friedrich Hayek y fue también un bestseller que le abrió a muchas personas no economistas la mente en estas materias. Y por supuesto los famosos libros de divulgación de Milton Friedman, Libertad de elegir y Capitalismo y Libertad, probablemente tuvieron más impacto, ¿cierto?, en cambiar la mentalidad hacia el capitalismo, adicionalmente a su documental Free to Choose, ¿cierto?, que sus obras de trabajos más técnicos como economista, que finalmente termina ganando el premio Nobel. Es decir, el mismo Friedman decía, y esto es bien interesante, que él creía que Hayek con su libro Camino de Servidumbre y la Ayn Rand con sus novelas Atlas Shrugged y otras, habían sido los que más habían contribuido a difundir en la cultura popular los valores del capitalismo. Entonces, yo creo que hay un espacio muy importante para la divulgación de estos contenidos y que hace una diferencia finalmente en cómo la gente piensa el mundo. Y no solamente la ciudadanía que tal vez no es muy especialista en otros temas, sino que también muchos especialistas. Porque lo que a mí me ha impresionado, Eugenio, ha sido constatar que muchos abogados, muchos médicos, muchos intelectuales, filósofos, artistas, etcétera, cuando tú hablas con ellos, no saben nada de economía. Y no te estoy hablando que no conozcan las regresiones, ese tipo de cosas que los que no somos de la profesión no, tampoco dominamos, pero principios elementales. Entonces, caen fácilmente en el juego de decir hay que fijar precios, hay que subsidiar determinadas actividades, hay que proteger la industria nacional. Es muy fácil caer en todo eso y en Chile lo hemos oído en los últimos años y cada vez más este discurso que si se termina arraigando y convirtiendo en política pública y económica es muy dañino. Entonces, finalmente, este libro pretende hacer esa contribución, esa inspiración, y con esto termino, es sobre todo la Escuela Austríaca de Economía, que es una escuela que ha hecho una tremenda contribución, me parece a mí, a entender los fenómenos económicos. Hay también unos conflictos importantes, ¿no?, entre los que son más partidarios del mainstream o de la escuela más clásica o neoclásica y los economistas austríacos, pero es la gran inspiración de esta obra junto a la actividad difusora de un Friedman, que es muy importante, me parece a mí, y estos principios entonces están tratados, los que me parece a mí son elementales, pueden ser muchos otros aparte de los que yo planteo acá, y explicado por una persona que es amante de la economía y que es abogado y que descubrió esto cuando estaba saliendo de la universidad y le cambió la vida. Porque francamente, cuando tú entiendes economía, te cambia la forma de ver el mundo completamente. Incluso cuando no eres un especialista en la parte hipertécnica, sino que el hecho de leer a Bastiat, el hecho de leer a Hayek o los escritos de von Mises, que fue un gran economista, podría haber perfectamente ganado el premio Nobel de Economía, sin ninguna duda, pero no usan las fórmulas matemáticas, todo eso que a la gente le genera miedo, ¿eh? Y que yo evito, por supuesto, también en este libro usar ese tipo de cosas o bien poner muchas citas al pie de página. Yo no hago eso. En este libro está todo simple, fácil y es una introducción. Y ojalá que muchos estudiantes en la universidad se motiven, gracias a este libro, a profundizar sus conocimientos, y otros que están en el colegio, porque me ha escrito mucha gente joven de colegio por Instagram, por otros medios, que lo están leyendo, lo han comprado, a estudiar la carrera de economía. Ahora va a ser un poco distinto a lo que es el estilo de este libro, por supuesto, pero pueden ir complementando con la economía austríaca, claro, que es la que nosotros promovemos acá, y finalmente si esto se generaliza no solo en Chile, sino América Latina, vamos a haber hecho una buena contribución, yo creo, a que la gente tenga un poco más de anticuerpos frente a promesas demagógicas y populistas que siempre nos terminan haciendo tanto daño. Axel, antes de pasar a los comentarios de Cecilia y José Luis, ¿hubo algún motivo en Chile, o sea, en el contexto local, que te llevó a escribir el libro? Sí, la cantidad de apoyo que tiene Boric y el Frente Amplio, después de las locuras desde el punto de vista económico que proponen, porque este es el punto. No hay que ser un economista entrenado, y a veces hay economistas entrenados que apoyan todo esto, que es peor todavía, o sea, con doctorados de buenas universidades incluso, se dan estas discusiones también. Pero cuando tú hablas, y yo tengo amigos de distintos círculos que
son partidarios de ese tipo de ideas. No estoy hablando de Boric como persona, no estoy hablando de él, sino de sus ideas. Y tú conversas con ellos, te das cuenta que precisamente cree en este discurso porque no tienen las herramientas para entender las implicancias del discurso. Muchas veces. No las tienen, es así de simple. Piensa tú que yo le explicaba a amigos míos, graduados de buenas universidades, cosas elementales de los fondos de pensiones en Chile, que no tenían idea. Por ignorancia nomás, porque no lo habían estudiado, por desconocimiento, y tampoco saben cuestiones elementales como cuál es el efecto de los impuestos, el costo alternativo de aplicar o no aplicar impuestos, cosas que son súper simples y de sentido común. Es common sense economics, finalmente. Si tú tienes eso, que es a lo que apunta el libro, yo creo que ya vas a ser mucho más escéptico de estos discursos. Vengan de quien venga, porque esto puede ser perfectamente también la derecha. Nosotros tuvimos varios parlamentarios de derecha diciendo que había que fijar precios hace no mucho tiempo atrás de distintas cosas. No sería raro ver a algunos apoyando la restricción del libre comercio para fomentar la industria nacional. Todas esas cuestiones empiezan a aflorar y no son patrimonio de un solo sector. Empiezan también a tomarse la agenda en otros sectores, que no son la izquierda, sino también puede ocurrir dentro de la derecha. Entonces, a mí me pareció que era un buen momento para plantear esto y ofrecer este libro como para gente que quiera entender cuestiones elementales de por qué entonces el país no está funcionando cuando se aplican ciertas políticas. Creo que este es el momento adecuado para haberlo lanzado. Perfecto. Ahora vamos a pasar con los comentarios de Silvia sobre el libro. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a los que están acá y a los que están conectados vía remota con esta nueva forma de vivir que tenemos, que cuando uno habla de economía, si hay algo que genera aumentos de eficiencia y productividad, ha sido esta forma que tenemos ahora de estar conectados. Bueno, primero dar las gracias a Axel y a Eugenio por invitarme, es un honor porque tanto a Axel como a José Luis tengo mucha admiración por ellos en lo que hacen en difusión de ideas, sobre todo, que creo que es algo tremendamente relevante para la calidad de vida de los países, la difusión de las ideas. Y me acuerdo de una actividad de la Fundación por el Progreso que había unos posavasos, que yo me llevé 3 y los tengo en mi oficina, y uno de esos decía que finalmente son las ideas lo que domina el mundo. Las ideas son las que hacen que finalmente los países sean de una determinada forma o de otra. Entonces creo que dar esta batalla por las ideas es finalmente la mejor contribución que podemos hacer como profesionales al bien común. Y el segundo agradecimiento es a Axel por escribir el libro, porque la verdad que uno piensa esto lo tendría que haber hecho un economista, y lo hizo un abogado, y bueno, y eso tiene una ventaja, porque para que un abogado pueda escribir un libro de economía, quiere decir que tuvo que entenderlo muy bien para poderlo expresar en forma simple, y eso es algo muy positivo del libro, esta idea de un lenguaje simple, que lo puede leer cualquiera, que lo pueden leer incluso escolares, yo creo, sin ningún problema, porque se entiende bien lo que está ahí, y eso me parece súper valioso. Tengo que contar que, bueno, yo me he dedicado toda la vida a enseñar economía, en realidad, pero en los últimos años me he concentrado en enseñarle economía a no economistas, y cuando parte la primera clase, y que todos ven esto como aquí me van a llenar de fórmulas, y trato de no hacer para nada, nunca poner las mínimas fórmulas posibles, pero yo siempre parto diciéndole, ¿por qué sirve aprender economía? Y a mi juicio, aprender economía sirve por algo que tú dijiste, porque aprender economía, entender economía, sirve para ver cómo funciona el mundo, entender cómo funciona el mundo. Y una forma bien clara de verlo, por ejemplo, es que yo, después de ser economista, la historia me encanta, porque cuando uno lee historia a la luz del conocimiento de la economía, la historia se entiende y tiene sentido y es mucho más entretenida. Entonces, yo creo que permite entender cómo funciona el mundo, y permite lo que tú dices ahí, permite entender y poder evaluar decisiones políticas, que muchas veces, influenciadas por popularidad de corto plazo, las personas, sin poder dimensionar los efectos de determinadas políticas, les parecen buenas, las apoyan y terminan destruyendo los países. Eugenio es venezolano, así que conoce de eso perfectamente bien, y nosotros la verdad que los últimos 2 años en Chile también lo hemos visto, qué cosa más clara que con los retiros de los fondos de pensiones, en el fondo. Entender cómo funciona el mercado de capitales permite ver que no puede haber nada más dañino que lo que estamos haciendo de destruir uno de los pilares del desarrollo económico, y el desarrollo económico es el bien común al final.
Y en materia laboral está lleno de ejemplos. Estamos llenos de normas laborales que parecen populares, pero cuyos efectos son, como tú dices, terminan siendo un boomerang para los propios trabajadores. Entonces, saber economía permite poder evaluar las decisiones políticas, lo que está haciendo el mundo político y poder ser crítico a eso. Pero además, al final, y esto tiene que ver con temas de educación financiera, permite tomar mejores decisiones en la vida personal. Entonces, saber algo de economía, saber algo, tener educación financiera al final, nos permite tener en lo personal mejor calidad de vida a cada uno de los que estamos acá. Y quisiera resaltar algunos puntos del libro que me parecieron como bien interesantes en esta línea, en el fondo, de ideas simples que muchas veces las vemos mal y que finalmente permiten evaluar mucho mejor lo que está pasando. Entonces, un punto del libro que explica muy bien que la inflación es un robo. La inflación es un robo y el lucro no es un robo, todo lo contrario. Y justamente lo que hemos visto en Chile es ahora cierta condescendencia con la inflación, no le ha importado a los políticos que lo que se ha hecho en los últimos 2 años haya generado inflación y sí han sido muy críticos al lucro. Yo creo que una de las batallas que en algún minuto perdimos en Chile fue esta demonización del lucro que se hizo. Cuando el lucro finalmente, como tú lo explicas muy bien, quiere decir si alguien está lucrando es porque está beneficiando a los consumidores. Otro punto importante que tú también lo resaltas, estamos llenos de esta idea de que el sistema de mercado es un sistema egoísta, individualista, y no, el sistema de mercado es pura colaboración espontánea, que no nos tienen que obligar a colaborar ni a ser generosos, pero las decisiones de cada uno contribuyen a ese bienestar colectivo. Otro punto que tú explicas bien y que me gusta mucho y que es precisamente todo lo contrario a la lucha de clase, los trabajadores están mejor mientras mejor está el capital. Y para tener capital, y eso también lo explicas bien, se necesita ahorro para poder construir capital y por lo tanto favorecer el ahorro es directamente bueno para los trabajadores, beneficia directamente a los trabajadores, otra cosa que ojalá la tuviéramos más clara en Chile. Otro punto importante que también se señala, ¿dónde está el capital más valioso en el mundo ahora? Está acá, lo tenemos acá. Ese es el capital porque ese es el origen de la creatividad y este capital está distribuido en forma aleatoria en toda la población. Aquí no hay desigualdad en la distribución de este capital de acá y sí hay un rol del Estado importante en que las personas lo puedan desarrollar. Otro tema importante respecto a, ¿y cuál es el recurso más escaso? El capital está acá y ¿cuál es el recurso más escaso que tenemos? El tiempo. Y el tiempo también está distribuido bastante parecido entre todas las personas. O sea, tenemos las condiciones para todos llegar a, ojalá, tener la mejor vida posible, a poder crear empresas y con eso beneficiar a todos. Otro punto importante que se resalta ahí es lo valiosa que es la información que dan los precios y explica por qué que los precios sean no intervenidos por la autoridad, sino que determinados por las decisiones libres de los individuos, permite al final lograr mucho mayores niveles de bienestar. Y aquí hay un punto relevante en lo importante que es la revolución tecnológica que estamos viviendo, porque permite mucho mayor transparencia en los precios, permite que la información sea de mucho menor costo y mucho más accesible a todos. Y el proceso de fijación de precios, tú dices, lo comentas ahí en el libro, es imposible fijar los precios. Bueno, en Chile lo hicimos. Ustedes no existían. Yo era una escolar y estaba la Dirinco que fijaba todos los precios en Chile, se fijaban todos los precios. Había hasta el plato turista, que era uno que tenía que tener los restaurantes con el precio fijado por la autoridad y tenía que existir ese plato turista. Mi papá era ingeniero y alguna vez él hizo el cálculo de cuánto tiempo perdía un ejecutivo promedio en este proceso de fijación y negociación de precios con la autoridad. Un 30% del tiempo se perdía en este de negociar el precio de los insumos, el precio del bien final, un desastre funcionar en esa forma. Y por último, y el último punto que quisiera resaltar y que es como esta idea central de Adam Smith que han ido recogiendo después, que es la idea de que finalmente lo que nos permite tener buena calidad de vida a todos no es tanto el talento, sino que es el proceso de intercambio y especialización. Y en el fondo uno dice, pensemos por ejemplo en Messi, que uno dice, no, Messi
la verdad que tiene la situación que tiene porque tiene el talento que tiene. Pero si Messi tuviera que él autoproveerse de todo lo que necesitamos para vivir, no podría desarrollar su talento, tendría que estar destinando tiempo a proveerse alimento, abrigo, ropa. ¿En qué minuto podría desarrollar el talento? Entonces, este proceso de especialización y intercambio que tenemos que dejar que siempre sea lo más fluido que se pueda, y por eso la importancia del comercio internacional, es lo que permite que cada uno de nosotros pueda desarrollar su talento. Es la especialización y el intercambio lo que permite que podamos desarrollar los talentos. Esos son más o menos los puntos que yo creo que quedan, que yo recojo de tu libro, que quedan muy claros y que a mí me parece que son bien, bien esenciales para el objetivo que queremos todos, que es tener un país con mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. Y bueno, antes de pasar con José Luis, por favor, suscríbanse al canal, a todos los que estén conectados. Bueno, agradeciendo también su asistencia. Justo en la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que vamos publicando diariamente. Ahora vamos a pasar con José Luis Daza, con los comentarios del libro. Muchas gracias. Y la verdad es que me fregaste, Cecilia. Porque tengo el listado de puntos, es muy... me fregaste a mí, pero lo fregaste más a él. Porque tú dijiste todas las alabanzas, entonces ahora me vas a forzar a buscar la crítica, porque no puede ser todo la asociación. No, pero en primer lugar, Axel, te felicito por este libro y te felicito por tu valentía. La cultura de América Latina, la cultura de Chile, es una cultura que no absorbe y no te enseña, por lo menos a mí no lo hicieron y yo lo vi. La literatura y la tradición cultural que surge del Enlightenment, que empieza en Escocia y que se esparce por el resto del mundo. Tenemos una tradición cultural mucho más a la europea, francesa. Yo veía a los filósofos que leía mi padre. Yo nunca había oído hablar de Hayek, no había oído hablar del rol de David Hume, no había oído hablar del rol de estos grandes pensadores que explican, que la verdad, que te explican en gran medida el mundo en que vivimos hoy. Fíjate que hasta la revolución industrial, y aquí lo calzo con el punto tuyo sobre la productividad, hasta la revolución industrial, el ingreso per cápita en el mundo era prácticamente el mismo. No habíamos tenido crecimiento en los 5.000 años anteriores, o sea, a veces surgía un poquitito, a un país le iba mejor por razones climáticas, cosechas, alguna cosa, y después habían algunos efectos malthusianos que recuperaban. 5.000 años, más de 5.000, 80.000 años. Hay algunos estudios, algunos análisis que te dicen que la introducción de un bien a la canasta productiva de la familia típica, se producía cada 3.000 o 4.000 años que había una innovación de un bien. O sea, básicamente consumíamos lo mismo que consumían una familia. Piensen ustedes, todo lo que hay en esta sala es evidentemente tecnología de los últimos años. Piensen cuántos bienes se han introducido en los últimos 6 meses. La vorágine que crea la competitividad del capitalismo. Pero lo más importante es que todos los que estamos acá, todos, absolutamente todos, tenemos un nivel de vida muy superior al nivel que tenían las personas más ricas del mundo hace 100 años. Los reyes, los billonarios, y eso se debe a los aumentos de productividad. Cuando nosotros decimos tenemos que tratar de aumentar la productividad, la verdad es que suena muy vacuo, suena muy... Pero yo lo veo así. Fíjate que en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos, vivo en Nueva York, cuando al poco tiempo, en 1800, cuando se produce, cuando Estados Unidos empieza a despertar, aproximadamente el 93% de la población trabajaba en la agricultura. ¿Ya? Y trabajaban en la agricultura para apenas alcanzar una subsistencia muy básica. ¿Ya? Producían alimentos para ellos. Trabajaban literalmente 6 días a la semana. Trabajaban de sol a sol. No existían las vacaciones. No existían las jubilaciones. Trabajabas hasta que te morías. Y periódicamente, un mal tiempo, malas cosechas, habían grandes hambrunas. Hoy, fíjate que en Estados Unidos
aproximadamente el 1% de la población trabaja en la agricultura. Y si quisieran, los americanos podrían abastecer de alimentos prácticamente todo el planeta. Eso es la productividad. La productividad es lo que nos da más tiempo libre. Si nosotros podemos producir en una fracción de las horas lo que nos teníamos antes, tenemos más tiempo ¿para qué? Para todas las actividades, como tú dices, ir al cine, ir al teatro, para invertir en todas estas cosas. Así que, número uno, tu punto sobre la productividad, la importancia de lo que es la productividad, al fin y al cabo, lo que determina nuestro bienestar es la productividad. ¿Qué tan productivos podemos hacer los recursos que tenemos? ¿Cómo distribuimos nuestro tiempo? Así que ese es un punto clave que está aquí en el libro y que a mí me gustaría transmitir. Si nosotros queremos mejorar el bienestar de todos nuestros connacionales, tenemos que aumentar la productividad. Ese es uno. El otro punto que para mí es muy clave, que lo dijo Cecilia, es muy importante, tiene que ver con la economía es muy contraintuitiva. Hay muchas cosas que son contraintuitivas y hay muchas cosas que se hacen con buenas intenciones, con la mejor de las intenciones, que terminan siendo sumamente dañinas para el colectivo, para el grupo. Y lo más clásico son los controles de precios. Los controles de precios que periódicamente surgen como idea en todo el mundo son extraordinariamente dañinos. Así que esos son dos puntos muy, muy importantes. Yo me voy a meter un poquitito más en la forma en que los economistas, en forma más clásica, enfrentan algunos de estos problemas y dónde te pueden surgir críticas y dónde pueden haber críticas. Entonces, nosotros los economistas, por lo general, creamos un set de condiciones y decimos, para que la economía sea eficiente y funcione bien, tiene que existir libre competencia, perfecta información y una serie de otras, una lista larga de supuestos que en teoría son los que te llevan a que el mercado genere el mejor resultado posible para todos. Así que, y muchas veces, la gente te va a decir, este principio se viola, esta otra cosa se viola, esta otra cosa se viola. Y como consecuencia natural de que se violan algunos principios, la reacción de muchos economistas y de muchos políticos es, dado que el mercado no funciona bien en esto, la solución es el Estado. ¿Ya? Eso tiene que hacer. Y muchos economistas dicen, aquí este mercado tiene lo que nosotros llamamos distorsiones, en donde los precios son claves, como dices tú, tienen muchísima información. Si los precios no están funcionando bien, tenemos que tomar alguna acción. Pero uno de los economistas más extraordinarios en microeconomía, esto es toda la parte de cómo funciona micro, cómo nosotros como individuo tomamos decisiones, cuánto tiempo trabajar, cuándo producir, cuánto invertir. Uno de los clásicos es George Stigler. No sé si lo has leído, si no lo has visto, George Stigler es extraordinario, es realmente brillante. Y él, en referente a toda la gente que cuando ve una falla en el mercado, dice, la solución es que se meta el gobierno. La respuesta de él dice, esto me hace acordar de un faraón egipcio que tenía que ser juez en un concurso de canto. Y dice, decidió darle el premio al segundo cantante después de solo escuchar al primero. Entonces, el mensaje ahí es que el segundo puede ser mucho más malo. El segundo puede ser mucho peor. Y retomando otro de los puntos tuyos sobre la competencia y el rol de la competencia, lo que dijo Cecilia, que es muy importante, que la competencia ayuda a los más débiles. La competencia beneficia a los más pequeños. La competencia es clave para poder obtener todos los beneficios de la tecnología, de la creatividad, de la individualidad. Y la competencia es esencial, es algo muy benigno, es lo que nos hace ser mejor, es lo que nos empuja a que nos dedicamos a aquella cosa en que tenemos más talento. La competencia es la esencia en la sociedad que nos lleva a
resultados mucho mejores como individuos y como grupos. Entonces, el punto es que muchos de ellos te dicen, aquí no hay competencia perfecta, por lo tanto vamos a intervenir. Y la solución es monopolio estatal. Y ahí hay dos problemas, porque sabemos que uno de los resultados malos a veces que se producen es cuando hay monopolios. Los monopolios hay muchas formas de mostrarlo. Un monopolio es muy, muy fácil de mostrar que termina generando precios más altos, calidad más mala, menos inversión y en definitiva, salario, menos contratación. O sea, los monopolios sabemos que son muy nocivos. Y muchas veces decimos, tenemos que romper este monopolio, tenemos que hacer. Pero la solución que encuentras en muchas partes del mundo y que es muy llamativa es que cuando una industria tiene uno o dos competidores, dicen, esta es una industria monopólica, por lo tanto lo vamos a hacer y vamos a hacer un monopolio estatal. ¿Te fijas? Eso es y lo estamos viviendo en Chile hoy. Lo estamos viviendo en Chile, en donde Chile tenemos un problema de pensiones. El problema, detectar la causa, es relativamente fácil para economistas, no tan fácil entenderla para el público en general, y le atribuyen la culpa a las AFPs. Y van a decir, las AFPs que están compitiendo, que tienen un nivel de competencia bastante alto entre ellas, las AFPs, como no han generado lo que nosotros pensamos que tenían que generar, las vamos a liquidar y vamos a crear un monopolio estatal. O sea, es la clásica inconsistencia en donde tú dices, necesitamos más competencia y como no está la competencia perfecta, lo vamos a matar. Déjame ver un poco más sobre, la verdad es que tenía los puntos que me dijo que tenía Cecilia y los comparto plenamente. No voy a ir capítulo por capítulo porque lo había hecho y yo creo que es muy completo. El libro para nosotros los economistas es micro, tiene mucho de micro, tiene mucho de el modelo con que empezamos a estudiar la micro, cómo una persona toma decisiones, cómo una empresa toma decisiones, es con el modelo de Robinson Crusoe, que es una varianza de lo que tú tienes aquí. La verdad es muy, muy, muy clásico. Y ahí le vas agregando complejidades, que es lo que tú haces en tu libro. Yo creo que tengo algunas diferencias contigo cuando pasamos a la macro. Y hay una diferencia que tengo contigo cuando, lo pongo así, tu libro es muy bueno en lo que los economistas, para complicar las cosas, llamamos la economía positiva, que es cómo el mundo es de verdad. ¿Ya? No como me gustaría que fuera, no como sería ideal que fuera, cómo es. Esta es la realidad. Si no producimos, no podemos consumir más como grupo, como individuos, etc. Entonces, tu libro es muy bueno en describir lo que es la realidad como es. Hay una área nomás en donde eso es lo que llamamos economía positiva, como es. Los economistas, como dices tú, para complicar las cosas, para hacerlo más difícil de entender, a este mundo donde decimos cómo debería ser, qué políticas se deberían implementar. Lo llamamos la economía normativa, ¿ya? La economía normativa. Yo creo que el libro es muy, muy extenso en la economía positiva, pero te pegas un salto a la economía normativa, de cómo debe ser. Y tiene que ver con la realidad del hombre, en donde tú dices, los seres humanos, tengo la escrita frase ahí, pero en donde tú dices, los seres humanos no deberían interesarse en la igualdad, sino que deberían interesarse en el nivel, básicamente, en donde están. Y ahí estás, dices, eso es normativo, deberían ser. La realidad es que a los seres humanos nos importa mucho la posición relativa. La verdad es que los seres humanos, la envidia, que yo sé que tú has hablado de otros,
es una característica muy metida, arraigada en la corteza cerebral. Y muy metida, yo soy a mí me fascina la evolución, me fascina toda la evolución para explicar cómo pensamos, cómo hacemos, cómo reaccionamos. Y hay mucho de esto en el mundo de la neurología. Yo trabajo en finanzas y reaccionamos a muchas cosas emocionalmente. O sea, ¿y por qué? Porque evolutivamente el cerebro ha evolucionado para que frente a ciertas situaciones tú tomas decisiones muy rápidas. Si yo voy caminando en la selva y veo un movimiento ahí medio raro, suponte que yo diga, ¿hay un león o no hay un león? Si me espero hasta saber si es un león o no es un león, a lo mejor si es un león me va a comer, no alcanzo. Entonces, antes de saber si es un león o no, me da pánico y me escapo. Imagínate que me equivoco en el primer caso, era un león y me comió, me morí. En el segundo caso, si arranqué y no era un león, no me pasó nada. Entonces, nuestro cerebro está muy programado para reaccionar. Y en lo que yo hacía, finanzas, en lo que yo hago, eso muchas veces te lleva, el pánico es muy malo, te lleva a la decisión equivocada y es muy costoso. Entonces, yo he hecho un esfuerzo muy interesante por entender cómo funciona el cerebro y cómo lo podemos corregir. En el tema de la importancia relativa y lo importante que es para las sociedades y para entender por qué importa, por qué fundamentalmente le importa a los hombres, es porque los seres humanos venimos de los simios y en los simios y más abajo, en toda la especie, lo que importa es la posición relativa. Si yo soy el jefe de la tribu y si yo soy el macho, si yo soy el ese, yo me quedo con todas las hembras y me quedo con todo el territorio. Da lo mismo si soy segundo, fregué. Y da lo mismo si los dos somos bastante débiles y todo, pero yo soy un poquito más, lo que importa es la posición relativa. Y eso importa en toda la sociedad, lo ves en todos los ámbitos de la sociedad. Yo trabajo en Wall Street y a fin de año a ti te pagan un bono, ¿ya? Te pagan a todos les pagan un bono y a veces puede ser bastante sustancial. Y una de las normas más sagradas que tienen los bancos es que tú no le puedes decir a nadie cuánto fue tu bono. No le puedes decir, te echan. O sea, tú firmas un contrato. Si alguien sabe tu bono, te echan. ¿Y por qué? Porque a la gente muchas veces les importa mucho más la posición relativa. Si a Cecilia le pagaron, Cecilia le pagaron mucho más que yo, y a los dos nos pagaron mucho, yo me voy a encontrar, si yo siento que hicimos un trabajo parecido, me va a dar mucha rabia. Es más, está demostrado, hay estudios que dicen que yo prefiero ganar un poco menos si le van a bajar más el sueldo a Cecilia, el bono. O sea, está lleno de estudios. Esa es la naturaleza humana. La verdad es que así como hay un mundo como es en la economía, en la naturaleza humana, esto es así, es intrínseco. Y hay miles de demostraciones y test por todas partes que te muestran, es muy importante. Y es por eso que las sociedades, cuando existe la percepción de mucha desigualdad, es inevitable que te cause tensión. Sociedades que tienen desigualdades muy grandes van a tener problemas. Sobre todo, ¿sabes cuándo se demuestra? Cuando se estanca. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros a mediados de la década pasada? Dejamos de crecer. Entonces, si estamos todos mejorando, si cada año me pagan más, a Cecilia también, pero a mí me están pagando más, pero si el día de mañana yo me freno completamente y yo veo que Cecilia tiene mucho, me va a dar mucha rabia. Entonces, yo creo que ese es un punto importante en el libro que tenemos que tocar. Y me gustaría saber tu opinión, me gustaría saber qué es lo que piensas. Y voy a decir la última cosa, que yo creo que es importante para que tú no lo tocas. Y nosotros tenemos nombres, los economistas tenemos nombres para todos y a veces la solución es no hacer nada. La solución que tienen las políticas y la gente es siempre intervenir. Y muchas veces la intervención, la respuesta cuando algo no está bien, es mucho peor que la enfermedad. Y yo creo que es importante tocar el tema de tú lo mencionas, pero no usas el nombre que usamos los economistas, que son las externalidades. ¿Ya? Tú lo mencionas en términos de externalidades. Hay una externalidad, ocurre cuando los beneficios de lo que yo hago no solamente vienen a mí, sino que vienen para todos, para toda la sociedad, para todos ustedes. ¿Ya? Entonces, desde el punto de la vista de la sociedad, si yo dejo que el mercado funcione, por razones bastante, lo que yo hago, yo voy a producir muy poco, porque yo, en relación al precio, yo voy a hacer, en relación al costo,
mi beneficio, cuando se iguale con el costo, yo no voy a producir más. Pero yo no estoy contemplando que yo pueda hacer más. Es el caso de los emprendedores. Los beneficios que generan los emprendedores son mucho mayores que lo que tienen ellos. Hay un caso que es impresionante, maravilloso. Piensen ustedes el caso de Pfizer. Ustedes saben quién es Pfizer, la que hace la vacuna. El día cuando Pfizer anunció que tenían la vacuna, la acción de Pfizer creo que subió la evaluación como 11.000 millones de dólares. La acción de Pfizer. Las acciones en el mundo subieron 1,5 trillones. 1,5 trillones. O sea, todo el mundo, todas las acciones, los bancos, los aviones, todo el mundo se benefició mucho más de lo que se benefició Pfizer por su acción. ¿Te fijas? Entonces, eso, hay veces, en términos teóricos, que tú dirías, deberíamos subsidiar a Pfizer para que haga más, deberíamos subsidiar a los empresas. El problema es que esos subsidios, esas cosas no se van a dar en forma técnica. Por otra parte, existen las externalidades negativas, ¿no es verdad? Si yo ando en un camión echándole humo a todos, yo no solamente me estoy impactando a mí, estoy impactando a todos ustedes. Y la forma en que lo vemos es que el costo de una actividad, si el costo de una actividad no lo pago totalmente yo, lo pagan otros, voy a hacer más de esa actividad. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un tema muy importante. Y es un tema muy importante hoy porque a medida de que la sociedad se va globalizando, a medida que la sociedad es más compleja, las externalidades pueden ser mayores. El caso concreto es la externalidad más clásica, y aquí a lo mejor vamos a tener una diferencia, porque yo creo es la externalidad más clásica, es el caso de las pandemias. ¿No es verdad? Porque en una pandemia mi actividad no solo me impacta a mí, impacta a muchas otras personas. Entonces, en Estados Unidos es muy interesante. Cuando empieza la pandemia, en un primer periodo, se ha muerto mucha gente de Estados Unidos. En los primeros 6 meses se habían muerto más o menos el mismo número de gentes ahogados en piscina que en la pandemia. Entonces, mucha gente dice, ¿sabes qué? ¿Por qué tanto preocupación con la pandemia? Porque se muere la misma gente que se muere en piscinas y nosotros no decimos hay que cerrar todas las piscinas. La respuesta es que si yo me tiro a la piscina en la parte baja y me rompo el cerebro y la cabeza y quedo paralítico, me muero, ¿te fijas? Me afecto solamente yo. Pero si yo me agarro el COVID, ¿te fijas? Y tengo que quedar sin trabajar por un tiempo porque tengo COVID, puedo contagiar a mi vecino. Y mi vecino puede contagiar a otro. Y eso es una externalidad. Y es un tema muy complejo para discutir hoy en dónde está el balance de las libertades individuales y dónde está el balance de actuar por esta acción que hago yo que puede afectar a muchos. Pero hay externalidades positivas y negativas. Hay un economista nomás que yo quiero mencionar y me cayó porque he hablado demasiado, que es Pigou, que tocó este tema en forma muy clásica. Y ustedes van a escuchar de impuestos o subsidios pigouvianos, que son aquellos impuestos que es la forma de corregir muchas de estas distorsiones. No con regulaciones, no con normas, no, sino que los precios reflejen correctamente, como decía Cecilia, los precios son clave, los costos y los beneficios que tiene para la sociedad alguna acción. Lo dejo hasta ahí porque yo creo que hablé demasiado. No te preocupes. Bueno, Axel, si quieres contestarle a José Luis con respecto a los temas, pero antes, junto con Axel, Juan Lagos y Antonia Rusi, investigadores de la Fundación, tenemos un video reflexionamos sobre una obra muy interesante de Helmut Schreck que se llama La envidia y la sociedad, así que pueden buscarlo en el canal y nuevamente suscríbanse a la Fundación para el Progreso. Adelante, Axel. No, solo agradecer a Cecilia y a José Luis, por supuesto, por los comentarios al libro. Es para mí, obviamente, un placer y un honor tenerlos acá discutiendo estos temas tan, además, fascinantes y apasionantes. Claro. Y claro, José Luis, tú tienes toda la razón. Es decir, si uno ya entra a la psicología evolutiva y entra a analizar todas esas dimensiones, el tema se vuelve mucho más complejo, no necesariamente negando la validez de la economía positiva, pero agregando dimensiones de complejidad que no permiten que esto sea algo tan straightforward, algo tan simple, básicamente. Claro. Desde el punto de vista de la posibilidad de cambiar realmente la conducta humana.
Y este tipo de libros finalmente, como yo creo que todos los trabajos de economía teórica o de ciencia en general, pretenden arrojar luz a comprender un poco más la realidad a ciertos públicos. En el caso de los científicos es probablemente un público más experto, y después eso baja con los difusores famosos que tenemos, ¿cierto?, de estas ideas. Y por supuesto uno puede complementar las distintas disciplinas. A mí me encantaría que fuera tan simple como que la gente lea El Economista Callejero y cambiara de opinión y de pronto pudiéramos tener buenas políticas públicas económicas. No es así, no es la forma como por lo que tú dices, porque el ser humano es mucho más complejo. La envidia es, y con Eugenio tuvimos un programa que hablamos mucho tiempo sobre ese tema, un problema y es un fenómeno sociológico. Y el mismo Schock dice que es cierto que todos los logros civilizatorios han sido producto de derrotas infligidas a la envidia. Entonces, si bien es cierto que el ser humano tiene una naturaleza donde hay un componente de envidia, o sea, por el hecho de compararnos surge la envidia, también es verdad que podemos irla domesticando. Todas las religiones tienen una condena explícita a la envidia, por ejemplo, porque entienden el poder destructivo que tiene. Y yo creo que entender de economía es otra manera más de domesticarla. No es exterminarla, o sea, no es eliminarla, siempre nos va a importar, pero a mí me parece que cuando una persona no entiende que si tú castigas al más exitoso, ella va a estar mucho peor, es más fácil tal vez caer en la lógica de la envidia o de la venganza social de, ¿saben qué? Sí, son los ricos, quítenles a ellos todo lo que tienen o una buena parte de lo que tienen. Total, a mí no me va a afectar, sáquenle a los ricos. Hay mucho de eso que yo creo que sería más moderado, al menos, si las personas entendieran, ya, le subimos el impuesto a las empresas muchísimo más, va a haber menos inversión, va a afectar entonces el empleo, va a afectar todo esto, capaz que a mí no me van a llegar después el salario que me está llegando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el esfuerzo, pero tú tienes toda la razón, que la envidia es un problema. Hay culturas donde es más arraigada, yo creo que las latinas, por la tradición probablemente francesa, es más presente que en la de Estados Unidos, donde hay una general, aunque eso puede estar cambiando, pero hay una admiración más a este self-made man, claro, que la hizo, digamos, ¿no? Estados Unidos es un caso muy curioso, es un caso muy, muy, muy curioso. Bono tiene a mí me gustaba mucho YouTube, refleja mi edad, ¿no? Y fui a un museo que hay en Irlanda. Mi hija estaba estudiando en Irlanda, fue a visitar, y tiene un museo. Y hay una parte en donde lo entrevistan y le preguntan a él, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos y no te quedaste en Irlanda? Y Bono dice una cosa muy simple, porque un día estaba parado frente a una casa muy grande con su hijo y había dos personas al lado. Y el tipo miraba a la casa y le dijo a la otra, un día lo vamos a cagar a este gallo. Che, su madre, le dijo, mirando al de la casa. Y dice que pasó por Estados Unidos y estaba frente a una casa muy grande. Y había otra pareja y todo. Y el tipo le decía, un día yo voy a tener esta casa. ¿Eh? Y eso te refleja el impacto cultural que tiene a lo que dices tú. ¿Te fijas? O sea, que la cultura juega un rol. Pero yo creo que para una de las formas de domesticarlos es que la sociedad tiene que percibir que el sistema es justo. Si la sociedad percibe que el sistema es sesgado y favorece permanentemente a unos y que las instituciones, y que yo creo que fue lo que pasó en Chile, ¿no? Que fue lo que nos pasó en Chile. Hubo un grupo de instituciones que fallaron, todo lo que pasó con la colusión. No lo podemos negar, que le quitó legitimidad al sistema político. Fue muy duro. Y lo que pasó con muchas... Entonces, yo creo que la forma de lidiar con lo que dices tú es tratar de equiparar la cancha. Tratar de que la cancha sea lo más equiparada posible para tratar de lidiar y darle las oportunidades a todos ellos para que se puedan efectivamente comprar la casa más grande, como decía el tipo al que mencionaba Bono. O sea, yo creo que hay que mejorar las oportunidades y tener esto que se llama desigualdad dinámica, es decir, que sea fácil llegar arriba y si no lo haces bien estando arriba, que puedas caer también, claro, que no tengas protecciones, porque la igualdad no la vas a conseguir nunca. Y una de las observaciones que hace Schock y que es bien interesante es que la envidia es de tal naturaleza que incluso pequeñas desigualdades pueden desatar la envidia. Entonces, hay una ilusión, por ejemplo, en el socialismo,
de construir, clásico, de construir una sociedad libre de envidia a partir de eliminar las diferencias. Y eso es algo que critica Schock precisamente porque dice, esto es una fantasía, es decir, el día que todos tienen el mismo ingreso, dice, las envidias van a ser porque las diferencias físicas, porque uno es más sano que el otro, porque uno tiene más arrastre que otra persona, es más popular, por lo que sea, incluso por pequeñas diferencias de ingreso. Entonces, yo pienso que en el caso chileno está el elemento sin duda que tú dices y que Cecilia lo ha hablado mucho, que es el tema de se trancó el progreso. Listo. Y entonces, claro, estas desigualdades efectivamente son mucho más visibles y molestan más. Pero hay un elemento que es central, que creo que fue la narrativa y el discurso que se fue instalando durante muchos años con un tufo de lucha de clases, crecientemente, y que empezó a poner el énfasis cada vez más en hay unos pocos que les está yendo muy bien, a todos los otros no, y lo que no es cierto, porque si uno mira los datos les ha ido muy bien también, y a esos hay que quitarles para darles a los otros. Y tú lees hoy día paper de René Cortázar, que escribió hace un par de años un paper bien interesante, donde él plantea en qué minuto nos fuimos de la preocupación por el crecimiento, la producción y todo eso, a la pura redistribución, desde lo único que estamos hablando y lo único que estamos haciendo. Y a mí me parece que ese es el efecto de lo que yo llamo la institucionalización también de la envidia, que al final el problema es la desigualdad y no que haya gente que no tiene oportunidades. Y no es lo mismo, porque tú podrías tener misma oportunidad o parecidas muy malas para todos, ¿te fijas? Sí. Y eso no es lo que nosotros queremos. Y bueno, la innovación también pues, genera mucha desigualdad. O sea, hoy día una persona en Silicon Valley, yo estuve un tiempo ahí, son cabros de 35, güey, yo me junté en Los Ángeles, me acuerdo, eran todos más chicos que yo y ya eran billionaires. O sea, porque inventaron aplicaciones, estaban trabajando con Intel, o estaban en esto, lo otro. Y tú te das cuenta que eso obviamente aumenta la desigualdad, pero nos mejora la calidad de vida a todos, que era lo que tú mencionabas, José Luis, la externalidad positiva finalmente para todos nosotros. Entonces ahí yo creo que la cultura cumple y el discurso cumple un rol muy importante. Lo que sí estoy de acuerdo es en mejorar oportunidades para todos. Yo uso ese término, me gusta más que la igualdad, porque siempre la igualdad como que pone el énfasis en, mira, ya, los colegios públicos son buenos, pero todavía no son tan buenos como los del colegio, los colegios que están en el barrio alto. Entonces lo que hay que hacer es bajar de los patines. Que cuando Izaguirre dijo eso, yo creo que estaba capturando la esencia de lo que fue todo el discurso que se ha instalado en Chile de la nueva mayoría. Es básicamente nivelemos hacia abajo. Lo importante es que estemos todos más iguales, aunque estemos todos peor. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, a mi modo de ver. No, y hay un punto bien importante, porque esta discusión sobre la pobreza o la desigualdad, y yo estoy de acuerdo con José Luis que mucha desigualdad dificulta la cohesión social, claro, por la razón que sea, probablemente que al final... Esa es la realidad. Sí, es la realidad, dificulta la cohesión social. Ahora, el problema que tiene esta discusión en Chile es que no se analizan las reales causas de esa desigualdad. Y esto siempre me recuerda en el primer gobierno de Bachelet, Andrés Velasco y Cristóbal Luneus, estamos hablando de gente de centro izquierda, escribieron un libro que debería haber sido igual de importante que el tuyo a lo mejor, y que explicaba claramente que el problema de la desigualdad en Chile era un problema laboral. Y la verdad que cuando uno mira los datos y ve que la gente de bajos ingresos en Chile no trabaja, o sea, no participa del mercado laboral, entonces uno dice, a ver, ¿cómo voy a pretender que alguien que ni siquiera accede al mercado laboral, y no estoy hablando de mercado laboral formal, estoy hablando de tener una ocupación? Las tasas de ocupación en los deciles bajos de ingresos en Chile son bajísimas, son en torno a un 30%, o sea, hay un 70% que no está. Entonces, ese es el problema clave de la desigualdad en Chile, y es un problema que se habla súper poco. ¿Por qué la gente de bajo ingreso en Chile, que es la oportunidad obvia, o sea, lo que uno quisiera como sociedad, el objetivo que nos deberíamos plantear, es que cada persona pueda, a través del fruto de su esfuerzo, tener buenas condiciones de vida para él y para su familia? Claro. Pero si no puede trabajar, y tenemos que ver por qué esa persona no trabaja, y probablemente son muchas causas, y lamentablemente en las políticas públicas esas causas están bastante ausentes. Entonces yo creo que esta discusión, que está tan presente, la discusión de la desigualdad en Chile, está muy poco presente. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la gente por qué son bajos los ingresos de la gente de los deciles inferiores? ¿Cómo van a ser altos si no está teniendo una actividad productiva? Y ese es un tema que me parece súper central de discutir y de analizar y de corregir, porque es muy grave. Ahora, déjame, porque me gustaría la opinión de ustedes dos en esto. El índice Gini, antes de transferencia de impuestos en Chile,
no es muy distinto, o sea, la desigualdad de mercado no es muy distinta que en Alemania, incluso que en países nórdicos. Pero cuando tú incorporas la intervención del Estado y la redistribución del Estado, en Chile no se mueve prácticamente muy poco, se mueve algo pero no mucho, pero en estos países la desigualdad de ingreso disminuye básicamente, o la desigualdad material, por decirlo en otras palabras. Pero acaba de salir un paper publicado en el National Bureau of Economic Research de Heckman con un colega danés, no sé si lo han visto, sobre el impacto de las políticas de redistribución en Dinamarca, que tienen una muy buena data sobre esto, Sí. Que tiene desde jardín infantil hasta doctorado gratis, básicamente, y tiene todo tipo de políticas sociales y todo lo demás. Y lo que ellos concluyen es que esa redistribución que hace el Estado danés efectivamente iguala, porque claro, hay alguien que le está yendo mejor, entonces le quito y le doy al que no le está yendo tan bien, y obviamente el resultado es más igual, pero que hace muy poco en aumentar la movilidad social y muy poco en incrementar, por lo tanto, los ingresos autónomos de quienes utilizan todos estos servicios sociales. O sea que en el fondo, lo que logra el Estado benefactor danés, que vendría siendo como el gran referente, ¿cierto?, es una cuestión más bien cosmética. No es algo de fondo real, si es que si que lo estoy planteando, digamos, tal cual como ellos concluyen. Y de hecho dicen, no hay mucha diferencia con Estados Unidos en términos de lo que termina ocurriendo. Yo tengo una lectura diferente del paper de Heckman. Es más, Heckman tiene un podcast muy bueno. Creo que es de Tyler Cowen, el podcast. No sé si ustedes escuchan a Tyler Cowen, es extraordinario. Sí, muy bueno, muy buen economista. podcast. Sí. Y yo tengo una lectura algo diferente que la tuya. Él no dice que es cosmética, lo que yo leí. No lo dice. Yo lo digo. Él dice básicamente que claramente mejora la posición relativa de los grupos más pobres. Claramente, los que están, les mejora su nivel de vida. Sí. O sea, tiene un impacto en mejorar el nivel de vida de los sectores más pobres. Así que eso es. Lo que sí yo entendí es que en términos de deciles y quintiles, tienden a quedarse en el mismo, de una generación en otra. Claro. No hay movilidad en donde los padres que estaban en el quintil más bajo, sus hijos tienen un quintil más alto. Esa movilidad no se da, pero sí es efectiva en términos de subirle la calidad de vida al sector más bajo. Yo lo leí así. Es la transferencia de los que tienen más a los que tienen menos. Claro. Claro, los de más abajo suben, eso es efectivo. Los de más arriba, entre comillas, no es que bajen, pero tienen menos ingresos disponibles, pero el efecto que supuestamente debería lograr, y eso es lo interesante, que es el de movilidad social, no lo logra. Claro. Oye, yo quiero decirle, hay un punto que yo creo que es importante que lo aclares, porque a veces las cosas se pueden malentender. Tú no estás diciendo que los sectores más pobres del país no trabajan porque son más flojos, porque no estás diciendo nada de eso, nada. Eso lo quiero aclarar para que no le estés echando la culpa de su condición. Hay una estructura de incentivos y hay un bagaje educacional, cultural, que tienen o que no tienen, que los mantiene en esa posición. No es que no está haciendo una evaluación sobre esta gente está ahí porque son flojos. Quiero aclarar que yo te conozco. Perfecto. Y creo que... No, para nada. Qué bueno, sí. Qué bueno la aclaración. Sí. Cualquier cosa. Lo que uno ve es que Claro. por las condiciones en que vive, por las distancias en que están, por el capital humano que tienen, por las regulaciones del mercado laboral, Exactamente. etcétera, no logran encontrar un empleo. Claro, porque si tienen que viajar 3 horas en una dirección, 3 horas en otra dirección, tienen que todo tipo de otras complejidades para ganar una cantidad muy chica, al final no, ni yo lo haría, ni tú lo harías, ni ninguno de los otros lo haríamos. Pero es importante ese punto. Entonces tenemos que ver cuáles son las condiciones, los incentivos, las rigideces que tenemos hoy en día que hacen que para esas personas no sea el óptimo ir a trabajar. Y yo estoy seguro que si las rompiéramos, ellos sí se integrarían y sí se integrarían a la fuerza laboral y trabajarían y todo. Entonces, hay un problema que tenemos ahí que tenemos que tratar de identificar y resolver. Sí, y parte del problema, yo me acuerdo una vez que entrevistaban a una señora en una población y le preguntaban, ¿y usted por qué no trabaja? Y ella contestaba, es que no sé lo que sé hacer. Entonces,
ahí hay una respuesta que es muy dolorosa en el fondo. A mí me pasa lo mismo todavía, yo respondería lo mismo que la señora, sí. Pero en el fondo ahí uno dice, hay algo que hicimos mal, que una persona ya adulta, frente a la posibilidad de trabajar, no sabe qué habilidades tiene, no sabe para qué sirven sus habilidades, no sabe en qué se podría emplear. Entonces, ahí claramente hay roles súper importantes de política pública. Ahora una pregunta también en eso, Cecilia. En Estados Unidos hay bastante literatura que habla sobre el impuesto que finalmente tiene que pagar una persona de escasos recursos. El marginal. Cuando entra a trabajar por la cantidad de transferencias y subsidios que pierde del Estado. Y por lo tanto, finalmente, no es un impuesto, sino que es, si uno lo entiende, como la parte de ingreso que deja de percibir. Así como la inflación es un impuesto, claro, es un impuesto. Bueno, es un impuesto. Le quitas, la persona le quita lo que, exacto, la persona tenía un ingreso, se pone a trabajar y se lo quitaste. Claro, pero una vez, claro, porque uno tradicionalmente entiende un impuesto como algo que uno generó y le quita en una parte, pero en este caso sería distinto. Pero ¿eso qué rol juega en nuestra realidad de porcentaje de gente que no está ocupada, crees? Bueno, hay estudios, y el Centro de Políticas Públicas de la Católica hizo un estudio bien completo de cómo la política social en Chile termina siendo un desincentivo a generar ingresos. Y el ejemplo bien claro es con la política de salud, por ejemplo. ¿Cuánto te paga el bono FONASA dependiendo de tu situación de ingreso? Y entonces, claro, la mejor posición es declararse indigente. Y ahí está toda la explicación de por qué además muchas personas después quieren trabajar como informales. Y eso finalmente es un problema, porque un trabajo informal, yo siempre pienso en la persona que vende Super 8 en la esquina, en el fondo. Y que claro, a lo mejor esa persona debe decir, yo con este trabajo de vender Super 8 trabajo a la hora que quiero, cuando quiero, puedo a lo mejor estar con mi hijo al lado porque no tengo con quién dejarlo, y por lo tanto me suena atractivo. Pero, y volviendo a un punto que mencionaba José Luis, ¿cómo un vendedor de Super 8 aumenta su productividad y logra acceder en el futuro a mejores condiciones laborales? Entonces lo que uno tendría que buscar es que esa persona entrara a trabajar en una empresa, porque eso le da redes, eso le enseña un oficio, eso le permite tener hacia el futuro, y la persona está tan metida en su corto plazo que no percibe eso. Y ahí entonces, ¿qué hacen las políticas públicas para que no haya impuestos para que esa persona pueda efectivamente trabajar? Entonces uno piensa en flexibilidad, en políticas de cuidado, en las cotizaciones de seguridad social, cómo el Estado contribuye a pagar esas brechas. Y hay mucho que hacer en esto. Yo creo que tenemos muchos déficits en esta materia en Chile. Así es. Sí. Oye, ya para ir cerrando, me gustaría que pasemos a la ronda de preguntas y respuestas de nuestros flamantes alumnos que se encuentran hoy día acá, vinieron a acompañarnos en el lanzamiento del libro de Axel. ¿Alguno tiene alguna pregunta, una inquietud, una duda? ¿Tu nombre? Víctor. Víctor, adelante. Yo tengo dos preguntas. Primero, un comentario en relación con lo que decía José Luis y comentaste Axel sobre Techman. También un paper bien famoso de Techman encontró que los resultados de inversión en las primeras etapas de la educación son las más importantes. Por cierto, una lástima que se haya rechazado el proyecto de ingeniero obligatorio hace poco. Segundo, felicitarte por tu libro, sobre todo el impacto y el éxito que está teniendo entre los más jóvenes. Yo creo que es bien necesario. Yo igual salí del colegio hace un par de años ya, pero puede vivir un poco como es el ambiente. Yo creo que todos los que estamos acá también. Así que es súper valorable. Y sobre ese punto quisiera en primer lugar consultarte, porque no he tenido la oportunidad de leer tu libro, pero hay hartos libros de divulgación. El economista camuflado, economía liberal para los economistas liberales, en fin. ¿Cuál crees tú que es lo que marca la diferencia entre los demás competidores y que le agrega valor a tu libro en el fondo? Y la segunda pregunta, si como integración alternativa a lo que estamos viviendo socialmente ahora en Chile, además del tema de la información, de que la gente no tiene mucha noción en general sobre temas económicos, ¿no estará sucediendo algo como la paradoja de Tocqueville, que a medida que nos volvemos un país más desarrollado, con más oportunidades, las personas tienden a ser más exigentes con los problemas sociales? Sí, mira, respecto a tu primera pregunta, yo leí El economista camuflado, he leído también el Free Economics, he leído varios libros. Yo creo que este es mucho más teórico, o sea, teórico, como decía José Luis, de la economía positiva, cómo funciona la realidad en su esencia. Yo pongo algunos ejemplos y explico en detalle la teoría que está detrás, que es algo
que no hace tanto, al menos, este tipo de libros, tipo El economista camuflado o el Free Economics, que sí va poniendo muchos ejemplos de cosas, pero creo que nos van como a la esencia. ¿Ah? Y en ese sentido, si yo tuviera que decir la obra de qué economista está como más bien condensada acá, es como Ludwig von Mises, como la acción humana de Ludwig von Mises. Ese es como yo te diría... La intención. Claro, sacar las lecciones de Ludwig von Mises, la acción humana, que no es solo Mises, porque está obviamente el paper de Hayek en el tema de los precios, del uso del conocimiento de la sociedad, que es muy importante, y varias otras cosas. Pero yo te diría que desde ese punto de vista, si tú quieres como entender más que entretenerte simplemente leyendo como anécdota y esto ocurre porque el incentivo, sino que como entender el tema del precio, por qué funciona así, cuál es el rol que cumple, como entrar a la profundidad dentro de lo breve que es el libro, se entiende, por supuesto. Ese es un gran valor agregado que me parece tiene este libro, en relación a los otros, que son muy buenos, a mí me gustan mucho. Ustedes, una de las cosas que yo recomiendo que debe durar 10 minutitos, que es complementario en el rol de los precios, es un video de Milton Friedman en donde él narra lo que había dicho, ya no me acuerdo quién. Leonard Reed. Sí, Leonard Reed, sobre el lápiz, sí, el famoso video del lápiz. Sí. Eso es una preciosura de narrativa del rol que juegan los precios en la coordinación y la cooperación de cientos de miles de personas en todo el mundo en algo tan simple como el lápiz. Y toda esa coordinación, todo lo que se produce ahí, no hay nadie que lo mande, no hay nadie que dé una orden, no hay nadie que diga a usted, es simplemente el sistema de precios. Claro. Eso es muy lindo. Y eso no te lo explican esos libros, por ejemplo. Acá sí está explicado, o sea, no te lo explican en detalle. Y sobre tu segunda pregunta, la paradoja de Tocqueville, claro, lo que formula Tocqueville en ese escrito, La democracia en América, si mal recuerdo ahí la desarrolla, es esta idea de que en la medida en que vamos siendo cada vez más iguales, hay más progreso, igualdad democrática, somos cada vez más sensibles a la desigualdad. Entonces nos molesta cada vez más la desigualdad. Y que podría ser una también de las explicaciones que se podrían dar a lo que viene ocurriendo en Chile, que es esta idea de que la gente siente más incomodidad cuando ve la diferencia que tiene con otros, que antes estaban muy lejos de ser un punto de referencia para ellos. O para sus padres, en realidad, sus abuelos, o para los círculos donde están, porque Chile ha tenido mucha movilidad social y hay una clase media muy grande, donde la calidad de vida ha mejorado para muchas personas, entonces las expectativas también son otras, ahí bien podemos hablar de la revolución de la expectativa y todo eso. Pero eso es cierto, la percepción de la desigualdad en Chile ha ido subiendo, de acuerdo a algunos indicadores, sin embargo, la desigualdad en general, ahora último ha empeorado, pero la desigualdad ha venido mejorando durante décadas, ¿no? Como lo muestra Sapelli en sus estudios por desigualdad generacional, incluso el Gini agregado. Así que puede haber un elemento de eso, pero yo insisto que, a mi juicio, lo fundamental, y una de las razones por las que yo escribí hace años atrás, decía esto va a terminar mal, es la narrativa y el discurso, porque finalmente es cómo pensamos el mundo lo que determina hacia dónde vamos a terminar yendo. Y las ideologías son, como dice Jean-François Ravel, materias de fe antes que de razón y subsisten pese a las pruebas en contrario. Entonces, si tú convences a un porcentaje importante de la población de una determinada visión del mundo que es a la vez descriptiva y normativa, porque las ideologías te intentan explicar cómo el mundo es, no necesariamente en conexión con la realidad, normalmente en desconexión con la realidad y cómo debería ser. Entonces, una respuesta completa sobre cómo debería ser. Y cuando avanza en esa línea y con un discurso igualitarista, yo creo que estás introduciendo dinamita social. Y no es casualidad que los movimientos revolucionarios socialistas o de todos los tiempos, si tú quieres, pero desde la Revolución Francesa en adelante, siempre asusaron ese discurso del odio de clases, siempre para derrumbar las instituciones que están establecidas, ¿no? Y acusaban de reaccionarios a los que querían, obviamente, preservar ese tipo de instituciones o algo de esas instituciones. Si puedo complementar, solamente por el ánimo de interacción. Yo creo que tus preguntas son muy buenas, gracias, son muy buenas. Yo creo que el libro de Axel es un primer que todos deberíamos leer, es muy importante, es muy. Pero también hay que complementarlo después con otras cosas. En el tema de la desigualdad,
Y aquí viene, tú hablaste de psicología evolutiva. Yo me he metido mucho en todo este tema de tratar de entender el cerebro, de tratar de entender cómo pensamos, de tratar de... Y toda la neurociencia, es increíble. Los psicólogos por año estudiaban y no estudiaban el órgano. O sea, es como si tú hicieras teoría del estómago y no estudiara el estómago. O sea, solamente lo trataras de descifrar en base al comportamiento, de cómo las manifestaciones externas. Y hay mucho análisis del cerebro en los últimos 30 años. Y hay cosas muy interesantes. Básicamente, hay una interacción muy fuerte, hay muchas cosas más, entre lo que es la amígdala. La amígdala es la parte más primitiva del cerebro, es la parte reptiliana del cerebro. Los animales no tienen lenguaje, no tienen... Entonces, la amígdala es básicamente una conversión de ideas en emociones. ¿Te fijas? En emociones. La mayor parte de las ideas que tenemos son pequeños bolsoncitos de emociones que están guardadas en la amígdala, ancladas muy fuerte. Y mientras más chicos eres y entran, más difícil después de sacarlas es. La corteza frontal del cerebro, que es la parte evolutiva que surgió mucho después, hace unos 80.000 años, que es lo que nos permite razonar, que es lo que nos hace diferente a todos los demás animales. Hacemos cosas que los demás animales no pueden ser. Esa es la corteza cerebral. Y hay una interacción continua entre la corteza cerebral y la corteza y la amígdala. Yo creo que ustedes tuvieron aquí a Jonathan Haidt. Sí, lo tuvimos. Y él tiene un maravilloso el libro. Y la verdad que la amígdala es mucho más fuerte que la corteza frontal. Entonces, cuando tú emocionalmente sientes algo, esto es injusto, o esto es muy bueno, o esto es, es muy difícil convencer a esa persona con datos. Tú no la vas a convencer, porque siempre va a decir, no, pero está este otro dato, está este otro dato, está este otro dato. Lo que sí es muy importante es la historia que se forma alrededor de eso. Lo que tú decías, la narrativa. Entonces, yo creo que en Chile se construyó una narrativa falsa. O sea, se construyó una narrativa que el sistema había fracasado, que el sistema no había funcionado. Y esa es una narrativa falsa. Y cuando tú pones esa historia, esa narrativa, todos los datos que tú vas viendo, los vas interpretando para apoyar lo que sientes internamente, que es la narrativa que tú tienes. Entonces, yo creo que en Chile se construyó una narrativa falsa, que el sistema fracasó, que el sistema de mercado, en circunstancias que es uno de los más exitosos en mejorar el estándar de vida de la población en Occidente en los últimos 50 años. Lo que hicieron los Chicago Boys en Chile es simplemente extraordinario. No hay otro grupo de economistas que haya tenido en un país el impacto, la influencia que tuvieron ellos, cómo transformaron a este país en otro país completamente distinto. Pero yo sí creo que todavía tenemos grandes deficiencias en términos de equiparar la cancha. Todavía las tenemos y la gente las ve y nos tenemos que hacer cargo. Yo creo que dada la naturaleza humana, dada la narrativa, dada que somos América Latina y por razones éticas, yo creo que nos tenemos que hacer cargo, que es importante. Para mí es un tema y no quiero ser político. Y yo creo que en esta hay distintas formas de solucionarlo. Yo creo que cuando tú miras mejor no voy a hablar del programa de Boric, pero es humo, o sea, es oferta para acá. Tú quieres esto, yo te doy esto, tú quieres esto, yo te doy esto. Yo creo, ya lo hablamos en largo. ¿Te fijas? O algo basada en la realidad, en hechos concretos y efectivos. Entonces, pero yo sí creo que tenemos que preocuparnos. Y ¿sabes qué? Voy a decir un hecho un poquito controversial. Porque yo estoy 100% de acuerdo, o sea, de que hemos progresado mucho en lo que es el Gini. Ya hemos progresado mucho en lo que es el Gini. Y es muy importante y tenemos que seguir progresando. Es la clave. Yo creo que para tener una sociedad más armónica y por justicia, o sea, es injusto que mi hijo puede estudiar inglés, puede estudiar francés, puede estudiar todas estas cosas, y un niñito que sale en una población no lo tiene. O sea, esa es una realidad. Y mi hijo ya parte con una ventaja. ¿Te fijas? Sacó la lotería, está aquí y el otro no. Y me pasó a mí, nos pasó yo creo que a todos nosotros, a ti, los que estamos aquí. Entonces, yo creo que hay un tema que tenemos que hacernos cargo, número uno. Pero yo te voy a decir lo que yo he hecho mucho esfuerzo por explicarme, tratar de entender el por qué la percepción está que la de igualdad es peor que antes.
a pesar de que la posición relativa cambió. Y yo creo que es un problema lamentable de las matemáticas. Y es el siguiente. Cuando la diferencia es grande, suponte que tu ingreso, tú ganas mucho más que yo, y tu ingreso crece al 10%. Yo soy mucho más pobre que tú, y mi ingreso crece al 20%. Ese diferencial eventualmente nos hace converger, y eventualmente yo voy a ganar mucho más que tú si se mantiene, que es lo que queremos todos. Pero en las etapas iniciales, la diferencia absoluta aumenta. ¿Por qué? Porque 10% de una cantidad que es 20 más grande que la otra es mucho más en términos absolutos que 20% de una cantidad chiquitita. Entonces, hasta que no hay suficiente tiempo para que el impacto del diferencial en las tasas se acumule, la cantidad absoluta y eso es lo que percibe la gente, ¿te fijas? A pesar de que vamos para allá, tenemos que seguir yendo para allá y eventualmente lo vamos a llegar. Pero hay un tema en términos de las simples matemáticas, que a pesar de que estamos acortando la distancia relativa, en términos absolutos, te fijas en términos de pesos, se ve como que está aumentando, en circunstancias que la relativa se está achicando. Y yo creo que es importante entender, ¿no es verdad?, el por qué, más que está bien, está mal, por qué la gente siente eso. Y mi impresión es que esto puede jugar un rol. Ya. Oye, un comentario antes, porque yo discrepo, José Luis, en un concepto que tú usaste, pero no es para hacer polémica, podemos discutirlo otro día. Es muy bueno. Yo estoy de acuerdo contigo en que es indeseable, ¿cierto?, que haya personas que no tengan oportunidades, porque tú mencionaste el hecho de que tus hijos aprendieron inglés y todo eso. Yo comparto contigo que es indeseable que haya gente que no tenga esa oportunidad. No creo que el problema sea que haya gente que la tiene. ¿Me explico? O sea, el problema no es que haya gente que no la tiene mientras hay otros que la tienen. El problema es simplemente que hay algunos que no la tienen. Exactamente. Entonces, yo no creo que sea, si bien es indeseable y es algo que tenemos que superar, mejorar, hacer todo lo posible con política pública, económica, todo lo que se pueda para generar el progreso que en general viene, ya sabemos, del mercado, todo eso, pero el Estado también puede jugar un rol ahí. No me parece que sea un problema de justicia estrictamente hablando, porque si tú tienes a una persona que sale de la pobreza con mucho esfuerzo, y tenemos muchos ejemplos en Chile, y esa persona le da a su hijo mejores oportunidades que las que esa persona tuvo para que aprenda inglés y aprenda todo esto, y mejores oportunidades que las que les pueden dar quienes no salieron igualmente del barrio en que él nació, eso no es, me parece a mí, injusto. O sea, es obviamente lo que tú esperarías de una persona que sale de la pobreza y le va bien, que le traspase las mejores oportunidades posibles a sus hijos para que no vuelvan a caer en la pobreza. No tendría sentido tener este progreso para volver a cero, para decir, entonces, justo porque todos parten con lo mismo, que es poco. Entonces, yo creo que ese concepto, yo entiendo tu intuición moral que está detrás y yo la comparto, pero creo que el concepto, estrictamente hablando, no es aplicable, porque de lo contrario siempre vamos a poder decir que mientras haya una diferencia hay injusticia. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que no porque haya diferencia y injusticia. Yo creo que tal vez el problema de justicia, si uno lo quiere enfocar, es que haya escasez. Entonces, el problema es resolver la escasez, más que la diferencia, porque la igualdad la podrías tener en la escasez también. Déjame decir una cosa. O sea, es absolutamente clarísimo que la igualdad es un mito y en ciertos casos no deseables, porque si tú tratas igual a dos personas que hacen esfuerzos muy distintos, no es justo, ¿no es verdad? O sea, si yo tengo dos personas que hacen, como tampoco es justo pagarle cantidad diferente a personas que hacen el mismo esfuerzo. O sea, la igualdad nunca va a ser. Tenemos diferencias, preferencias diferentes. Algunos queremos dedicarnos al arte, al tenis, al trabajar mucho. Nos interesa, o sea, los seres humanos son increíblemente diversos, increíblemente heterogéneos en nuestra preferencia, en lo que nos gusta, y es parte del atractivo del ser humano, ¿no? Entonces, es imposible que terminemos siendo iguales. Pero yo sí creo que para tener una sociedad armónica, para tener
el dar igualdad de oportunidades es importante. Lo puedes llamar justicia, no justicia. Tenemos que meternos más a la definición de lo que es. Nunca me he puesto a iniciar exactamente la definición de lo que es justo. No, yo estoy seguro que tú lo has analizado mucho más y etimológicamente el tema, pero intuitivamente, o sea, del estómago, así de la parte, a mí me parece que hay algo que no está bien cuando mis hijos tienen acceso a tantas oportunidades, no entiendo cosas, y un niñito no tiene absolutamente ninguna y va a quedar condenado a estar atrapado. Si hay movilidad, cambia sustancialmente. Si hay movilidad, cambia sustancialmente, porque en una sociedad dinámica, ¿sabes qué? Con el pasar del tiempo van a converger y el esfuerzo uno no determina. Pero necesitamos generar el dinamismo para darle las oportunidades a ellos. Llámalo como quieras, pero para mí es muy importante. Para mí es muy importante. Oye, y un punto ahí como para conectar un poco estas dos cosas. Efectivamente, yo creo que en el tema de las oportunidades vamos a consensuar que eso es un rol esencial del Estado, yo creo. Ahora, esto que hablábamos, y me acuerdo siempre una vez que vino y la invitaron ustedes, la Joanny Sánchez a Chile, que fue súper interesante escucharla a ella porque ella de alguna manera condenaba esta idea de la búsqueda de la igualdad y ella contaba el caso en Cuba. Decía, bueno, en Cuba se supone que somos todos iguales, pero los seres humanos buscamos diferenciarnos, porque esa es otra cosa. Y ella decía, entonces el niñito que en el colegio, y me acuerdo perfecto el ejemplo, tiene una mochila un poco mejor que el otro, porque no alcanzan a diferenciarse en nada más que a lo mejor la mochila es un poquito mejor. Eso es lo que busca en el fondo. Entonces, aquí también el tema, y yo eso lo concuerdo contigo en este punto de que la narrativa nos está jugando muy en contra en Chile. Sí, y por eso el tema de justicia, porque la justicia como concepto tiene una carga emocional muy fuerte. Entonces, cuando uno sostiene es injusto que unos tengan oportunidades que otros no tienen, a ver, yo creo que la intuición que hay detrás es que el problema es que haya gente que no tiene oportunidades. Porque claro, podría nadie tener oportunidades. ¿Y eso sería más justo? No. O sea, no resolvería el problema. Tendríamos igualdad, pero no tendríamos resuelto el problema. Es el caso de los patines. Entonces, exacto, es el caso de los patines. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo, independiente de las distancias de unos con otros, mejorarlos a todos. Porque siempre va a tener gente que va a andar más arriba, o sea, eso es imposible evitarlo. O sea, a menos que tú pongas un carro, ¿cierto?, donde nadie puede subir de aquí para arriba. Y eso tampoco es lo que queremos, porque tampoco sería justo de nuevo. O sea, el Messi no puede llegar a jugar así o no puede ganar tanto. Tampoco queremos eso, porque además nos perjudica a todos. No es un problema solo de distancia, sino que nos perjudica a todos. Sí, no, ya tenemos que ir cerrando, porque nos sobrepasamos de la hora, pero antes de eso me gustaría retornar al libro. Yo sé que nos fuimos a temas, claro, pero sí me gustaría que reflexionemos antes de cerrar. Un tema muy interesante que tú mencionas en el libro, y más por los mitos que trascienden hoy día y que son bastante importantes, la imaginación sobre lo que la economía es y sobre lo que la riqueza es. Y tú lo mencionas bien en tu libro, que el dinero no es riqueza. Porque básicamente cuando existe un gran benefactor que se llama en este caso Estado y que puede garantizarte unos ingresos a través de unidades monetarias, eso ya de por sí sería riqueza. Entonces por ende, por consecuencia, debería garantizar lo máximo posible extrayendo de los demás. Entonces tú explicas de una muy buena manera por qué el dinero no es riqueza. Si podríamos explicarlo en simple, como está en tu libro, a las personas que no lo han leído y quieren aventurarse en tu libro, ¿qué podríamos decir? Eso es una idea muy que desarrolla Rothbard muy elocuentemente. El dinero finalmente uno podría llegar a decir que riqueza en el sentido que es una tecnología que te permite no tener que usar el trueque y hace la economía más eficiente. Pero en términos súper simples, por incrementar la cantidad de papelitos, billetes que están circulando, no incrementas el stock de bienes y servicios que tú puedes adquirir. Lo que hace es devaluar, ¿cierto?, esa moneda, ese dinero, y terminar con niveles de inflación altísimos que además generan todo tipo de distorsiones que José Luis y la Cecilia te pueden explicar mucho mejor que yo. Distorsiones en la estructura productiva, en la asignación de los recursos, digamos, y es un robo, como bien dijiste, Cecilia. Finalmente es una forma que tienen los gobiernos, y mira el caso argentino, o el venezolano, que tú lo conoces muy bien, de extraerle, esto lo decía Keynes. Es bien interesante que Keynes haya hecho esta reflexión, ¿no es cierto?, en las consecuencias económicas de la paz, cuando dice que es una forma, ¿cierto?, de confiscación oscura, oculta, que la gente no percibe,
y que por lo tanto es más nefasta que cualquier otra. No es, más o Sí. menos esas palabras usan, no es las mismas. Pero... Claro. ¿Yo puedo decir algo? Sí, lo que pasa es que te comentaba esto porque, para que lo agregues, porque se dice, bueno, hay mucho dinero en la economía, por ejemplo, respecto al IFE y los retiros, pero fundamentalmente por el IFE, pero las personas se comenzaron a dar cuenta que también pierden capacidad adquisitiva para adquirir lo que querían. Entonces, básicamente hay un entendimiento automático en esa situación de que no necesariamente es riqueza en sí misma, sino que más bien un medio de intercambio que más bien debería garantizar que lo que se intercambia sea más stock en bienes y servicios. El tema de la inflación, que la inflación es sobre todo las altas inflaciones, son nefastas, no hay ninguna duda, es distorsiona los precios, afecta sobre todo a la gente más pobre, porque la gente más pobre no tiene muchos activos que suben de precio junto con la inflación. No tienen cómo proteger de la inflación. Por lo general tienen un poquito de dinero, te fijas, y ese dinero pierde valor rápidamente. Pero yo creo que hay una pequeña sutileza que me gustaría comentar con respecto a lo que tú dices. Porque el dinero, así como en la economía moderna, como prácticamente todos los bienes, tiene dos elementos, tiene dos patas. Tiene lo que es la oferta, que sí, ¿vale? Pero también hay demanda. Te fijas, también hay demanda de dinero. Y una de las cosas que hemos aprendido en los últimos 10 años es que la demanda de dinero juega un rol tan importante casi como la oferta. Cuando viene la crisis del 2008 y la gente se espanta y le viene un pánico, la demanda por dinero aumenta explosivamente. Explosivamente, todos querían tener dinero para almacenar, confiaban en el dinero, confiaban. En esas circunstancias, si todos demandamos dinero, la demanda de dinero es el dinero que tú tienes para no gastar. Eso es. Interesantemente, cuando tú tienes que gastar más, esa cantidad que tienes para no gastar aumenta, porque en promedio tienes que tener algo más alto para, ¿no es verdad? Entonces, cuando viene la crisis del 2009, 2008, el Fed y todos estos bancos hacen la expansión de dinero más grande de la historia 20 veces. O sea, pero sí, 20, 30 veces. Y la verdad que muchos economistas, yo no tenía dudas, no sabía, la verdad, esperaban que se viera una gran inflación. Aquí se vio una gran inflación y no se dio. Estoy siendo justo para tratar de ser intelectualmente honesto en lo que yo veo y honestamente no entendíamos muy bien por qué, no se sabe muy bien por qué, pero lo que sí es muy claro es que si el Banco Central no hubiera respondido ese aumento en la demanda de dinero, tú habrías tenido una deflación necesaria. Y las deflaciones son complicadas porque es difícil bajar los precios, porque hay contratos, hay sueldos. Entonces, yo creo que hay que armonizar el tema demanda con oferta. En los países de América Latina, cuando la gente tiene muy poca confianza, cuando empiezan a financiar déficit y la gente no quiere la moneda, se te va a precios de inmediato. En Japón financian prácticamente el 100% de un déficit de 9 y no hay inflación. O sea, hay ciertas sutilezas de cuándo la demanda por dinero es inestable y cuándo es más robusta. Que yo creo que es importante también que decir que no lo entendemos muy bien, pero no todos los aumentos en la oferta de dinero terminan en inflación. No, claro, tiene que entrar a circular en la economía y claro, tiene que perseguir efectivamente bien y servicio. Ahora, ¿qué piensas tú? Bueno, es que esto da para mucho, pero usted del tema de que la inflación se dio en los precios de los activos, no se dio en el CPI. Absolutamente. Claro. No sé, pero hubo inflación, solo que en otros precios, digamos. Es cierto, Y absolutamente. esa es una inflación regresiva, porque aumentó el Claro, valor de los activos absolutamente, 100% de acuerdo. Eso es 100% cierto. Se fue a inflación de activos y no a inflación de los gobiernos estuvieron en una canasta de cuánto es el consumidor promedio que no existe y cuánto subió eso. Eso por un montón no subió. Pero es muy cierto lo que dices tú, que subieron los precios de los activos, 100%. Sí. Bueno, hemos llegado
lamentablemente al final de esta interesante actividad hoy de lanzamiento del libro de Axel Kaiser. Quiero agradecer a todas las casi 1000 personas que estuvieron conectadas simultáneamente viendo esta interesante conversación, a los alumnis que estuvieron acá compartiendo con nosotros. Ya van a poder hacerle preguntas a José Luis, a Axel y a Cecilia. Y bueno, invitarlos a que sigan viendo y sintonizando nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse. Y bueno, lamentablemente se agotó, pero ya pronto va a salir. Axel, ¿tienes alguna noticia? Viene en camino el libro, se agotó muy rápido, así que estoy muy contento. Ha sido un número 1 en ventas, como tú dijiste. Y va a estar para que lo puedan comprar y regalar para la Navidad. Así que en un par de días más va a estar disponible. Así que en un par de días va a estar disponible, así que no olviden adquirirlo, regalarlo y leerlo para ilustrarse sobre estos principios, y cualquier cosa estamos muy a la orden en la Fundación para el Progreso, y que sea hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches a todos.